Buenas tardes, profe. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase porque pues sí se nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿vale? Y sabemos que el tiempo es corto que tenemos para llevar a cabo esto. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a terminar el módulo, este primer módulo. Y creo que les programé, si no me equivoco, la entrega de trabajos el día de mañana. No sé si estoy bien. Creo que sí. No, está programado para hoy. ¿Para cuándo se las programé? Es que no lo tengo ahorita acá anotado a la mano. Dice 15 de septiembre, 23:59 horas. Ok, bien, ya los últimos trabajos. ¿Es para hoy o es para mañana? Ok, bueno, los últimos trabajos, digo, todo lo que está en el Classroom, de preferencia, digo, algunos de ustedes ya me han estado mandando mensajes. Mañana todos los trabajos que ya les dejé, los necesito el día de mañana, aún así la programación no lo tenga ahí. Sí, el día de mañana, de preferencia antes de las 2 de la tarde. ¿Ok? Esto me interesa que me manden sus trabajos, me envíen sus trabajos, digo, y sobre todo por ustedes, porque si alguno de ustedes no lo ha hecho, o no lo ha realizado más bien, se les va a dificultar realmente presentar el examen. Entonces, el examen lo voy a programar, ¿sí? De inicio el día de mañana a partir de las 2 de la tarde para que ustedes se le entreguen, pues prácticamente tendrán 20 horas aproximadamente para que entregar antes de las 10 de la mañana el día domingo. Realmente es un examen práctico de pura lectura de electrocardiografía, donde va a entrar solo lo que ya vimos, si no tendrán que contestar otras cosas, lo que ya vimos hasta lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, por eso el examen lo voy a programar de esa forma. A partir de mañana, ustedes van a tener acceso ya a su examen a partir de las 2 de la tarde para que empiecen a trabajar sobre ellos, que son unos electrocardiogramas que les envío, donde pues ahí les voy a dar las indicaciones de lo que va a llevar, ahora sí, cada electrocardiograma, de lo que ustedes van a buscar en cada electrocardiograma, ¿sí? Entonces, ese prácticamente va a ser el examen. Entonces, realmente le digo porque algunos, dos de sus compañeros me dijeron que por las situaciones de la familia en cuestión de salud, pues me comentaban que no habían podido terminar sus trabajos, ¿no? Pues hay que ser un poquito flexibles en esa parte, pues pero también ante esa flexibilidad, pues también tener un poquito de compromiso, o más bien el compromiso de, pues, a partir del día de mañana, que tengan ustedes apertura a su examen. ¿Okay? Yo creo que es alguien. Yo creo que por el tiempo que voy a dar, digo, el examen es prácticamente para que ustedes abran el examen y lo contesten en las 2 horas como está programado el examen, ¿sí? No es para que vayan contestando durante todo el día, digo, porque pues también se va a programar que una vez que lo abran, pues ya no podrán cerrarlo y una vez que lo cierren, pues ya se considera resuelto, ¿vale? Entonces, ese va a ser el examen. Entonces, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? Donde vamos a ver lo que son crecimientos de la aurícula izquierda, crecimientos de aurícula derecha, hipertrofias ventriculares, tanto derecha como izquierda. Y por ahí, digo, esto es lo que nos maneja el programa. Realmente esto es lo que nos maneja el programa. Pero pues ahí le estoy aumentando algunas, eh, ¿cómo decirle? Pues algunas otras arritmias, como son el crecimiento ventricular izquierdo y derecho, que realmente pues no, acá te lo maneja como hipertrofia, vamos a ver, prácticamente es casi lo mismo, pero pues sí tiene su diferencia, sí, lo vamos a ver como crecimiento ventricular, ventricular derecho izquierdo, y aparte lo que es la hipertrofia ventricular derecho izquierdo. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si hay alguna duda, comentarios respecto a lo del examen. Bueno, en cuanto a la asistencia, la misma temática que hemos manejado en las clases pasadas, en el chat
que se está en el chat de acá de la grabación de la plataforma, pues ahí por favor vayan poniendo sus nombres, colocando sus nombres, ¿sí? Y esa pues va a ser la asistencia el día de hoy. Ok, pues bueno, yo creo que todos me escuchan, alguien no me escucha, más bien. ¿No me escuchan? Sí, 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 se sí, oye. escuchamos. Ok, Se perfecto. escucha, profe. Bien, bueno, pues vamos a ver lo que son, iniciamos con crecimientos auriculares. Recuerden que cuando hablamos de crecimientos auriculares, hablamos de dos características. Uno, que es cuando aumenta el voltaje, y otro, cuando se prolonga la duración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una P normal, ¿qué pudiéramos hablar en una P anormal? ¿No? En este caso, de lo que ya vimos en clase, ¿qué me pueden ustedes decir de una P anormal? ¿No? De acuerdo a lo que se pueden guiar a través de este esquema que tenemos ahorita en la pantalla. ¿Quién me puede decir de una P anormal? Que esté muy angosta, estrecha y muy prolongada. Ok. Si hablamos de una prolongación o de un voltaje, lo que ya comentaste, hablamos, recuerden, ¿qué pasa en lo que es P, en lo que es la onda P, y qué pasa en lo que es el intervalo PR? ¿Qué sucede fisiológicamente ahí? En la onda La P, la repolarización polarización. auricular. En este caso, como decía mi compañero, si por ejemplo el voltaje, si es más de 0.25 volts, hay un problema auricular en el lado derecho. ¿Ok? Bien. Entonces quiere decir que si aumenta el voltaje, tenemos un crecimiento auricular derecho. ¿Ok? Prácticamente esa es una de la principal característica hablando dentro de uno de los crecimientos. Entonces, si tenemos un voltaje, hablamos hacia arriba, ¿sí? Tenemos un crecimiento auricular derecho. Hablamos de 0.25 milivolts, ¿sí? Que estamos hablando aproximadamente de ¿cuántos cuadritos? 2 cuadritos y medio. 2 cuadritos y medio. ¿Ok? Entonces, si hablamos que hay mayor de 2.5 cuadritos, así 2 cuadritos y medio, estamos hablando de que está habiendo un aumento, ¿sí? Un crecimiento auricular derecho. Si ese crecimiento sigue dándose, ya estamos hablando de probablemente una hipertrofia auricular. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo hablamos de un crecimiento auricular izquierdo? Cuando hablamos de que la duración es más de 0.04 segundos, no más de un cuadrito. Ok, más de 0.4 segundos. Y dentro de estas características ya hablamos hasta de 0.04, más de 0.04 hasta 10, 12 segundos. Y hablamos de un crecimiento auricular izquierdo. ¿Ok? Entonces, esas dos son las dos principales características de crecimientos auriculares. ¿Ok? Entonces, son las dos principales características de crecimientos
auriculares. La P, en este caso, si ustedes se fijan acá, recuerden que hablamos de las morfologías de las P's, ¿sí? Esto es una P con muesca, que se le conoce o P mordida o P con espasticidad, ¿sí? Esta que tenemos acá. Si la logran ver, que se las estoy tratando de señalar. ¿Sí? Donde dice izquierda. ¿Sí? Eso, ahí, pues este cuadro nos señala que en la derivación 2, ¿sí? Si encontramos un tipo de P estas, ahí tenemos una P prolongada hacia arriba, de más de 2.5 milivolts. Bueno, la figura ahí nos los muestra de esta forma, pues nos habla de un crecimiento auricular derecho. Y ahí hablamos también de crecimiento auricular cuando encontramos una espasticidad. Y aquí podemos hablar de un crecimiento auricular izquierdo. Sí, tenemos una espasticidad, que ya lo vamos a ir viendo con las características de las aurículas. Y en la derivación B1 tenemos una bífida. Una bífida es la que tenemos acá donde dice, pues esto es normal, pero pues está presentando una bífida. Si acá se fijan, tenemos un crecimiento, tenemos otro crecimiento de la P, ¿sí? Pero está más prolongada. Y aquí tenemos una bífida que se le conoce como +1, menos, menos, ¿sí? Más, menos, menos. ¿Qué quiere decir esto? Que más quiere decir que hay un positivo más 2 negativos. Y ya lo vamos a ir viendo dentro de las características que tenemos más adelante. Entonces es lo que tenemos que ir, ahorita hablando de las aurículas, ir observando, identificando, ¿sí? La morfología de cada uno de ellos y de acuerdo a lo que ya mencionábamos, si va a milivolts o va a duración. ¿Sí? Entonces, aquí, bien, pasamos a la siguiente, donde vamos a ver, ¿sí? Aquí donde podemos señalar una de las características. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Quién me puede decir dónde vemos alguna característica de las P's? Busquen ustedes en alguna derivación, ¿sí? Alguna característica que vamos a encontrar. ¿Qué podemos encontrar en esta imagen? En la D2 se ve la P con prolongación bueno, el voltaje elevado, ¿no? ¿En D2, en 2 o en B2? D2. En 2. Ok, D2. en 2. Bien, estamos en 2. Bien, tenemos una P con un voltaje elevado. ¿Qué más pudieras ver en esa 2? De las características que ya vimos. Tiene un QRS Pues de hecho es... muy de menor voltaje. El QRS es menor. Tiene QRS pequeño. Ok, ahorita no se metan No se mira ahorita bien. no nos metamos todavía al intervalo PR. ¿Sí? Quiero que observen las características de P. ¿Sí? Las características de P en las derivaciones. ¿Qué vemos en 2? En dos puede ser un poco más picuda, ¿no? E incluso los Y en B2 está negativa, ¿no? En B2 la tenemos negativa, ok. También es una característica por ahí que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, dentro de la morfología, ¿qué más podemos ver? Acá realmente tenemos varias imágenes que podemos buscarle. Solo hablando de P en este electro. En D1 no hay presencia, si no lo veo. ¿O está invertido? No, ¿en qué? ¿En B1? D1. Okay. Sí hay, acá tenemos, esta es una P, esto que está acá es una P.
Aquí tenemos otra en- P. Pero está no sé invertido. si soy yo, pero sale muy cortada la del profe. Ok. No sé si soy yo o sale muy corta lo del profe. Pero, pero bueno, en B3, B4 y B5, hasta en B6, esa P está rara, ¿no? Ok, ¿qué ves ahí? Ok, eso es lo que quiero. ¿Qué ven Pues en esa P? esa P está Está empastada o bifurcada. tendría una P prima, ¿no? Ok. Bien, ahí dijeron la palabra correcta. Tenemos una P empastada. ¿Dónde estamos viendo una P empastada? De B3, B4, B5 y B6. No, hasta en B6 Ujú, la tenemos en B3, B4, B5, B6. Y si observan bien, en 2 la tenemos también empastada. ¿Sí? Aquí tenemos un empastamiento. Ujú. En- en el cuarto complejo. entonces tenemos en 2, tenemos en D2 es una derivación ¿qué? ¿Qué B2? Bipolar. Bipolar. ¿Qué cara ve? ¿Qué cara vemos en 2? La cara septal. Lateral alta. Ok, parte de la alta. Ah, no, no. Así. Bien, porque estamos hablando de esas aurículas. Y miren, imagínense, y aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo lo que ustedes llaman empastamiento. B3, B4, B5 y B6, que son ¿qué? Derivaciones ¿qué? Septum. Precordiales, ¿no? Bipolares. Precordiales. Unipolares, Unipolares, precordiales. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que quiero que vayan ahorita viendo, vayan identificando cómo se encuentra la P. Digo, ahorita nos vamos a la P, no se pongan a ver otra cosa, más adelante vamos a ir viendo todo lo demás. Tenemos si ustedes se fijan, aquí tenemos, pues prácticamente en esta, en la de abajo, en la parte de abajo, en ABF, ¿sí? También la tenemos empastada. ¿Sí? Tenemos un empastamiento. Entonces, sí es podríamos estar hablando, ¿sí? De un crecimiento en donde, de acuerdo a lo que estamos viendo nada más hasta ahorita, hasta dónde pudiéramos estar hablando, un crecimiento en donde. en las Aurícula aurículas. derecha. En la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando de un crecimiento en aurícula derecha. ¿Vale? Porque estamos teniendo una P que tiene más de 0.25 milivolts. Tenemos un empastamiento, o llamado también P bifásica, ¿sí? Más bien bimodal, más que bifásica, bimodal, ¿sí? Y entonces, esa es una característica de crecimiento auricular, ¿sí? Derecho, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen para que ustedes sigan identificando las P's. Ok, ¿qué identificamos en esta imagen? Igual está bimodal en B3, B4, B5. A ver. En D1 aparece como muesca, ¿no? Ujú.
Incluso se observa en D2 también la muesquita. De 2 tenemos una muesca, y si se fijan en esta parte de 2, aquí tenemos una muesca más pronunciada, bueno, sí, más en estas dos que tenemos acá, tenemos dos muescas pronunciadas. ¿Dónde más? Se ve más, se ve más igual en las precordiales, ¿no? En B3, B4 igual. Ok, B3, B4. Ahí una buena observación. ¿Cómo las vemos en las precordiales? Ya observaron bien las precordiales. Sí, está tiempo, si no me equivoco. Observen bien las precordiales. ¿Qué notan en las precordiales? Se nota positivo y parecieran luego negativo. 2P, ¿no? Aparte de lo que ya vimos, que la P empastada, 1 milivolts arriba de 2.5. ¿Qué más vemos en esas P's? ¿Qué otra característica estamos viendo en esta P? Pues pareciera ser que y en las precordiales sí se muestra ¿Qué vemos en esta? En B2 y en B3. ¿Qué vemos en este B2 y B3? ¿Qué ven ahí? Tenemos una P picuda, ¿sí? Sí, bueno, se nos dificulta el hecho de ver los milivolts, el hecho de tener una P picuda, ¿sí? Nos habla también de un crecimiento auricular, ¿sí? Entonces tenemos que verificar si es una P picuda, ¿sí? Entonces siempre tenemos que verificar dónde salen esas P picudas, dónde se están dando, dónde se están produciendo, ¿sí? Para observar si se está en un crecimiento auricular. Se fijan en este electrocardiograma, prácticamente en todas las derivaciones, tenemos P bimodales, ¿sí? Tenemos P bimodales. Eso quiere decir de que se está dando, aquí pudiéramos hablar en este electrocardiograma posiblemente de un crecimiento mixto, tanto auricular como ventricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo tanto duración como estamos viendo milivolts. ¿Ok? Entonces, si lo observan, verificamos bien este electro, nos está dando las dos características. Ok. ¿Sí me siguen escuchando? sí. Sí, sí. Ya que aquí estoy teniendo unos problemas bueno, yo en mi pantalla veo que se me cierra la señal. Me dice baja señal, entonces ahora les pregunto. Ok, bien, ahorita vamos a ver.
ven mi pantalla porque yo no la estoy viendo. No sé si la logran ver. No se ve, profe. No, no se ve. No se ve, profe, quedó en blanco. Ok, permítanme un momentito porque está bloqueado mi pantalla. Voy a dejar nomás de compartir para que yo vuelva a compartir nomás la,
Bu. ¿Se salieron y volvieron a entrar o cómo está? Ya no entendí. Solo el maestro, creo. Todos estamos en línea. No, ok. Gracias.
¿Se desconectó el maestro o todavía no se conecta? ¿O ya se salieron todos? Ya se desconectó, pero no está. A Ya está. lo mejor es su internet. Ha estado fallando aquí en Campeche. Ah, sí, vale, pues. Voy a estar conectado. Ok, permítame un momento, nomás ya logré conectarme, estoy fallando con el internet. Estás bien, pendejada.
No, es interno. Ok, chicos, ¿sí me escuchan? Ok, pues bueno, esperemos no tener otra vez. Está un poquito, bueno, no un poquito, bastante inestable el internet. Cada rato me está sacando ahorita. Bueno, esperemos que no falle en el transcurso de lo que nos falte la clase, ¿verdad? Bueno, estamos viendo lo que son las características de las P's en las aurículas. Realmente es identificar cuando hay crecimiento derecho, cuando hay crecimiento izquierdo, ¿no? Y pues ya vimos realmente lo que es la característica de cada uno de ellos. Pero dentro de las características en generales, una vez que nosotros identifiquemos, porque ya vimos en la última imagen, recuerden, pues identificamos que habían los dos tipos de crecimientos. Entonces, de ahí vienen otras características que mencionan en algunas bibliografías, en la mayoría de ellas, donde nos dice realmente qué es lo que tenemos que buscar en electrocardiografía, ¿no? Dentro de una de las características está la desviación de la P a la izquierda, ¿sí? O lo que es la QRS a la izquierda. Recuerden que cuando hablamos de vectores, ¿sí? ¿Se acuerdan de las fórmulas de cómo sacar el vector de cada uno de ellos? No sé si las hicieron, las trabajaron. ¿Trabajaron las fórmulas? Sí, dos derivaciones encontradas o perpendiculares, Ok, ¿no? bueno. Entonces lo que necesitamos aquí ahorita es que ahorita en este momento ustedes saquen, ¿sí? El eje eléctrico, el cálculo del eje eléctrico, ¿sí? En esta electrocardiografía, ¿sí? ¿Cuál sería el cálculo del eje eléctrico en esta electrocardiografía? ¿A partir de qué derivación utilizarían ustedes para sacar el eje eléctrico en esta electrocardiografía? D2. De uno, A ver, de a ver, uno y ABF. a ver, ¿cómo sacamos el eje eléctrico? Ahí alguien me contestó bien, pero ya los demás como que ya se fueron por otro lado. Para sacar el eje eléctrico, ¿qué necesito? Dos derivaciones perpendiculares que se encuentran en sí o que se corten entre sí. Dos derivaciones perpendiculares. Puede Ok. ser de De uno y estas ABF. derivaciones perpendiculares, ¿cuál necesito primero? Una que De sea uno. más isodifásica. ¿Isodifásica o isoeléctrica?
¿Ok? Entonces, en este caso, aquí, ¿cuál cumple ser la isodifásica? La D2. D2. Ok, entonces aquí tenemos una isodifásica en D2. No se ve mi puntero, ¿verdad? Ok, sí. Bien. Aquí tenemos una isodifásica en 2. ¿Cuál es la perpendicular de 2? ABL. ABL. Ok. Entonces, ¿cómo vemos ABL? Si tenemos la perpendicular en 2, de D2, que es ABL, ¿cómo está ABL acá? Positivo. Positiva. Positivo. Bien, si ustedes acá les tengo puesto una regla, ¿sí? ¿Hacia dónde tenemos entonces? Si tenemos D2 aquí y ABL es su perpendicular y esta es positiva, ¿hacia dónde tenemos? ABL, el eje eléctrico más bien. Menos 30 grados. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, recuerden, toda esta parte de aquí es la parte izquierda y la del otro lado, pues como tal, la derecha, ¿no? Por eso ahí les puse el círculo, no sé si lo logran ver, el círculo que tengo ahí en la pizarra, realmente por eso lo puse, para que ustedes más o menos se vayan dando una referencia ahorita en que vamos sacando los ejes. Entonces, ¿cumple con ese criterio? Sí, ¿no? Pues ya tenemos un segundo criterio. Si ahora si observamos desde el inicio los primeros criterios, ¿cómo está la onda P? ¿Cómo vemos la onda P? Hasta con la tira de ritmo nos podemos ayudar. ¿Cómo está la onda P? ¿Cuánto mide la onda P? Picuda. Pero ahorita. Aquí tenemos una tira de ritmo. ¿Cuánto mide una onda P en la tira de ritmo? Se fijan, tiene más de 1, 2. Como 12. Entre Como 12 y 12. 16. Entonces quiere decir que está prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Que está. ¿Hacia dónde está el crecimiento? La izquierda. Izquierdo, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Entonces, ya tuvimos la primera característica principal. La segunda característica es el cálculo del eje eléctrico. Ya sacamos el cálculo del eje eléctrico, que lo buscamos como en la isoeléctrica de 2, que nos dio la perpendicular ABL positivo, y este nos dio hacia la izquierda. Entonces ya tenemos dos características. Hay muescas, hay P con muesca y espasticidad. Yo sí veo. ¿En cuál ven ustedes? Si no me equivoco, en las precordiales, en B6. ¿Dónde ven P's con muesca y espasticidad acá en este electro? En D2. En D2, ¿dónde más? ¿Dónde tira de ritmo? En D1 también hay. Ajá, en D1, D2. Y B5, ¿no? En B5, por ahí tenemos B6 también tiene. B6. Entonces, ya tenemos otra característica. Entonces, ya vamos juntando todas las características. Tenemos aumento de voltaje en alguna derivación. ¿Alguna derivación tiene aumento de voltaje? Pues parece que no, ¿no? En cuanto a voltaje, la mayoría está prolongada en cuanto a duración. Ok. P bimodales, ¿dónde podemos encontrar P bimodales en este electrocardiograma? Pues ahí se los dice, ¿sí? La característica, las P bimodales las vamos a encontrar en B3, B6 y
una característica principal, que ahorita lo vamos a ver también en crecimiento auricular derecho. Si se fijan en B1, la P está negativa, ¿sí? Entonces, eso nos habla de un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, si juntamos todas estas características, podemos decir que estamos hablando, sí, definitivamente de un crecimiento auricular izquierdo. ¿Ok? Entonces, esas son las características que ustedes van a utilizar, ¿sí? Para definir si estamos teniendo este tipo de arritmia, ¿sí? En un electrocardiograma. Y por eso se las puse ahí para que las vayan viendo. Entonces, ¿dudas con esta? Ok, aquí. En base a las características que vimos anteriormente, ¿qué podemos ver en este electrocardiograma? Saquen el eje eléctrico, vean las P's, vean la morfología de cada uno y ustedes me van diciendo. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No lo escuché. Ok, de este electro vayan sacando las características que vimos en el anterior, ¿sí? Y vayan ustedes definiendo, ¿sí? Si es un crecimiento auricular izquierdo o derecho. Ok. Busquen su P, cómo está la P, ¿sí? Está aumentada, está hacia arriba en milivolts, está prolongada en duración, cómo está su eje eléctrico. Ok, ¿alguien? ¿Alguien ya lo resolvió? La onda P está crecida. Ok, ¿en dónde? En la 2. De igual manera hay una más de 3 cuadritos, no sé. No logro distinguirlo bien. Ok, más o menos aproximadamente estamos hablando de 2.5 a 3. Sacamos la derivación, ¿te acuerdas? D2 es positiva, es más 60 grados y la perpendicular es el, ¿cómo se llama? El ABL. D2, ok. D2. ¿Cuál es la derivación que escogieron como isofásica?
podría utilizarse la... ¿Dónde está? Es que no logro ver. ¿Qué derivación está isoeléctrica? La 1, la D1. La D1, ¿ok? ¿Y cuál es la perpendicular a D1? ABF. ABF. ¿Y ABF cómo la tenemos? ABF es positivo. Positiva. ¿Y hacia dónde está dirigida entonces? Está a más 90 grados. Quiere decir... Está o dirigido a sea, hacia abajo, eje normal. eje normal, pero en este caso ahí la definimos como positiva, eje derecho o normal, ¿sí? Pero si lo vemos, está más prolongado. Aproximadamente cuánto tiene esa QRS? Ahora sí, si vemos la morfología de la QRS, la tenemos aproximadamente como en 10 milímetros, Ujú. ¿sí? Entonces está prolongada. Sí, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que está más corrida hacia la derecha, ¿sí? Porque no tiene una QRS normal. Cuando saquemos la QRS normal, ¿sí? Pues acuérdense, está más dirigida hacia la derecha. Entonces ¿cómo tenemos la P? La P ya nos decían que la tenemos como. Pues tiene más de 2, tiene 1, exactamente tiene 2.5 cuadritos, ¿sí? Tiene 2.5 cuadritos. La tenemos en 2, en ABF. 2 ABF, la tenemos picuda en B3. ¿Dónde más? La tenemos isodifásica en B1. Entonces eso nos habla de un crecimiento auricular, ¿sí? En la izquierda, ¿qué nos decía? ¿Hacia dónde está el eje eléctrico? ¿Qué nos decía en la izquierda? ¿Hacia dónde está el eje eléctrico? Aquí lo tienen, hacia la izquierda, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, ahorita van a ver que el electro anterior, pues iba más bien definido a un crecimiento auricular derecho, porque la desviación está hacia la derecha, ya nos dio la primera característica de aumento de P de 2.5 milivolts, ¿sí? Que lo podemos ver, si se fijan, ¿sí? Este cumple con el de crecimiento auricular derecho. Podemos encontrar P simétricas y picudas, ahí se nos señala con la flecha roja, ¿sí? La P puede ser de duración normal, ¿sí? Porque recuerden, auricular derecho es hacia arriba, ya si se prolonga en cuanto a duración, pues ya podemos hablar de una mixta, pero en este caso aquí tenemos una P normal en cuanto a duración, pero la tenemos simétrica picuda, ¿sí? De más de 2.5 milivolts, ¿sí? Vamos a encontrar P bifásicas en B1, B2, ¿sí? Que aquí lo vemos también. Y si se fijan, pues ahí otra de las características que nos mencionan las bibliografías, nos habla de una, ¿sí? Rápida descripción de flexión intrínsecoide en B1 y B2. ¿Esta cómo nos damos cuenta? Porque pues nos damos cuenta que la QRS está pequeña, si se fijan es menos de un cuadrito, menos de un cuadro más bien, ¿sí? Va disminuyendo, ¿sí? Y en B3 vean cómo ya la QRS está bastante disminuida, y esto nos habla de una deflexión intrínsecoide, ¿sí? Como características de los crecimientos auriculares derechos. ¿Ok? Entonces esta es la característica de un crecimiento auricular derecho, y siempre va a ir referenciado hacia si tiene un crecimiento o tiene una duración. Ok, en esta que vemos, observen esta, búsquenle.
es un bloqueo. Todavía Ahí, no te metas a bloqueo porque se no, van a pero bloquear más. ¿Vale? No, no se metan todavía a lo que son bloqueos. Sí, hay bloqueos por allá, pero métanse a lo que ya vimos. Ahorita vamos a ver lo que ya vimos. ¿Qué ven ahí? ¿Cuáles son las características? una P muy alta. ¿Qué vemos? ¿Qué más vemos en las PES, chicos? Aquí, ¿qué crecimiento auricular estamos viendo? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Sí, izquierda. A ver, quien dice derecho, que me explique por qué. Por el acortamiento porque no es tan larga la duración en cuanto al tiempo. Ujú. Pero en ADL se ve poco más de 2.5. No me equivoco. Ok. En ADL se ve 2.5 equivaldría a 10 y el parámetro es hasta 10. Ok. Para ser izquierdo tendría que ser de más de 0.10 milisegundos o segundos. Ajá, 0.10 segundos. Bien. ¿Qué más? Si le sacamos el cálculo de eje eléctrico, ¿cuál sería nuestro eje eléctrico? ¿Cuál sería nuestro cálculo de eje eléctrico? C3 sería positivo. Sería positivo. Sería como de un poquito de 60 positivo y el otro es ¿Cuál utilizarían como APR. isoeléctrica? De 3. de 1. De 3, pero si no estoy mal, me quedaría como indeterminado. Ok, bien, está bien. De 3, indeterminado. Eso quiere decir, indeterminado quiere decir que pues está anormal, ¿no? Entonces, ahorita no hemos visto otra arritmia, pero aparte de un crecimiento auricular derecho que tenemos allá, tenemos otra arritmia, ¿sí? Agregada, que esa ya la vamos a ver más adelante,
Y ahí, aparte, por eso sale indeterminado, porque tiene otra arritmia agregada. Pero pues cumple con las características de un crecimiento auricular derecho. ¿Ok? Entonces, ahorita digo, solo vayan, como vayamos avanzando, vamos a ir viendo las otras características que van saliendo en otras arritmias. Entonces, realmente ahí, la isoeléctrica D3, ¿sí? Da una perpendicular con su ABR, nos sale indeterminada, realmente, ¿sí? Y pues ahí ya con otras características que se van viendo, nos va dando otro tipo de arritmia. Maestro, disculpe, una ¿Sí? pregunta. ¿Por qué indeterminado? No entendí esta parte. Bueno, en los, ¿cómo se llama? En las bibliografías van a encontrar, por eso, aquí esta parte. Recuerden, el eje de los cálculos, los ejes eléctricos, los vectores, lo vamos a encontrar en este diagrama. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, esta parte de acá, de lo que es de 0 grados a menos 90 grados, ¿sí? De 0 grados a menos 90 grados, es nuestro eje eléctrico del lado izquierdo, ¿sí? Así nos lo definen, los ejes eléctricos cardíacos. De 0 grados a 90 grados positivo, nos lo define como un eje eléctrico normal. De 90 grados positivo, o más bien de 91 grados positivo a más o menos 180, ¿sí? Grados, nos lo define como un eje eléctrico derecho. Y de 90 grados negativo a 180 grados positivo, nos lo define como un indeterminado o anormal, ¿sí? Entonces, así nos lo define, ¿sí? El diagrama de los flujos eléctricos, ¿sí? De los ejes eléctricos, perdón, ¿sí? Entonces, de acuerdo a donde nosotros saquemos el eje o el cálculo eléctrico, ¿sí? Las arritmias ya tienen una característica. En este caso, en el crecimiento auricular izquierdo, ¿sí? El eje eléctrico está desviado hacia la izquierda, como su nombre lo dice. En el crecimiento auricular izquierdo está desviado hacia la derecha, el crecimiento auricular derecho está desviado hacia la derecha. En este caso está desviado hacia un indeterminado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí en este electrocardiograma hay otra arritmia agregada que hace que se vaya hasta ese eje eléctrico. Sí, que se desvíe hacia ese eje eléctrico y no quede ni a la derecha ni a la izquierda, pero porque eso lo está ocasionando otro tipo de arritmia, ¿sí? Que está presentando ahí. Entonces, eso, los ejes eléctricos, ¿qué quieren decir? Hacia dónde se está conduciendo la electricidad, ¿sí? Eso se refiere, quiere decir que cuando dice desviación hacia la izquierda, quiere decir que la conducción eléctrica en este caso, si hablamos de un crecimiento auricular izquierdo, quiere decir que esa conducción eléctrica se está yendo hacia esa parte, ¿sí? Del corazón, de esa aurícula. Ahí se está concentrando esa actividad eléctrica. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de indeterminado, quiere decir que la conducción eléctrica, ¿sí? No tiene un punto hacia dónde está yendo exactamente, sino ya va a depender de la arritmia agregada que tenga. No sé si quedó claro con eso. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, tenemos la hipertrofia auricular derecha, ¿sí? La hipertrofia auricular derecha
digo, cuando hablamos de crecimiento, hablamos que el corazón, ¿sí? Como su nombre lo dice, tiene un crecimiento hacia tal lugar, así crece la aurícula, ¿sí? Crece el espacio de esa aurícula. Cuando hablamos de hipertrofia, ¿sí? Hablamos que hay un daño en las paredes, ¿sí? De las aurículas, más no hay un crecimiento, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El crecimiento es como su nombre lo dice, y la hipertrofia es cuando hay un daño en la estructura de la pared de la aurícula. Entonces, ¿cuáles van a ser las características que nosotros vamos a buscar? ¿Sí? En las hipertrofias auriculares derechas. Vamos a buscar una, ¿sí? Onda bifásica en B1, como su nombre lo dice, la característica, una onda bifásica, si se fijan, bueno, sí se ve, es una imagen que traté de buscar porque casi no hay de estos electros, es algo, hay que rebuscarlos. Si ustedes se fijan, acá hay una onda P bifásica, ¿sí? Tenemos rebollada, ¿sí? En B1. Entonces, eso nos habla de una característica. Tiene una P, ¿sí? De menos 0.11, casi es normal, ¿sí? Pero está más de 10, pero no más de 12, ¿sí? Puede medir la onda P. Tiene un Volts elevado, también porque recuerden, al fin y al cabo está viendo un daño en la aurícula derecha, ¿sí? Y podemos tener un Volts, así como lo vemos en la tira de ritmo. Se fijan en la tira de ritmo, vean cómo tiene el milivolts elevado, más de 2.5, ¿sí? Lo podemos ver también en otras como, aquí lo tenemos en esta, ¿sí? Tenemos milivolts elevados, ¿sí? Y si se fijan en B1, la tenemos invertida, lo que yo les comentaba. Bueno, en este caso acá aparece positiva y la vamos a encontrar cuando ya la hipertrofia se empiece a extender. Esta P, cuando nosotros veamos una P, ¿sí? Invertida en B1, que es lo que vimos cuando vimos en crecimiento auricular, es porque ya la hipertrofia ya empezó a causar otros daños, ¿no? La QRS, ¿sí? Fíjense, la QRS tiene una intrinsicoide, una deflexión intrinsicoide bastante baja, cómo se va disminuyendo, cómo se va, ¿sí? Disminuyendo la QRS. Entonces, eso nos habla, ¿sí? De una transición negativa que está teniendo, ¿sí? Y eso y eso se refiere, y estas son las características de una hipertrofia auricular derecha, ¿sí? Se fijan, no cumple con las demás características de un crecimiento auricular y es que pasa a ser una hipertrofia auricular derecha. En la hipertrofia auricular izquierda, ¿sí? Es algo similar, ¿sí? Aquí no hay un crecimiento de la aurícula, ¿sí? No hay un crecimiento de la aurícula, pero hay un daño en las paredes, ¿sí? En el espesor, ¿sí? De la aurícula, ¿sí? En este caso, el tamaño de la aurícula, igual que en el crecimiento auricular derecho, también no cambia, ¿sí? ¿Cómo se identifica la hipertrofia auricular izquierda? ¿Cómo se diferencia de la derecha? ¿Sí? En el componente o en la parte más bien de la onda pena de derivación B1, si observan, ¿sí? Es negativo, lo que yo les comentaba hace rato, ¿sí? Si se fijan, voy a regresar a la anterior. En la derecha la tenemos positivo, ¿sí? En B1, la P, y en la izquierda, ¿sí? Ya la tenemos negativa. Entonces, eso nos habla de una hipertrofia auricular izquierda cuando la P en B1 nos da negativa con todas las demás características que podemos encontrar. Entonces, eso es que nos habla de las hipertrofias, es cuando podemos definir cuándo hay un crecimiento o cuando hay una hipertrofia, ¿no? Si a esta, claro, si a esta le sacamos el eje eléctrico y el eje eléctrico nos da una conducción hacia la izquierda, pues ya pudiera decir que esa hipertrofia ya causó algún daño y ya empieza a haber un crecimiento en la aurícula, ¿no? Pero pues esto vamos sacando todas las características, ahorita como estamos viendo específicamente, pero si le vamos buscando a todas las características de un crecimiento y nos definen que es un crecimiento, pues pierde el nombre de hipertrofia auricular izquierda.
¿no? ¿Ok? Se fijan, aquí también tiene P's rebolladas, P bimodales, ¿sí? Se fijan, las P's no están, es una característica de los daños auriculares, como lo vamos viendo. En el crecimiento ventricular izquierdo, ¿sí? ¿Cómo vamos en tiempo? Bueno, ahorita veo que nos quedan 5 minutos para que cualquier cosa, si la clase termina 3:30, lo mismo que la vez pasada, pueden ir saliendo y pues la clase se va a seguir grabando para que la suban y la puedan revisar, ¿sí? Digo, para que ustedes puedan presentar pues su examen completo, ¿sí? En cuanto a la información. Ok, pues bueno, seguimos con el crecimiento ventricular, ¿sí? Izquierdo. El crecimiento ventricular izquierdo nos dice que sus siguientes características es tener un QRS aumentado, ¿sí? Esto quiere decir un QRS de más de 0.04 segundos en D1. Si ustedes se fijan aquí, ¿cuánto tiene una QRS? Si sacamos la cuenta, bueno, ahí mismo nos lo dice, sin sacar la cuenta nos habla de 17 milímetros, realmente está bastante pasado, ¿sí? Y estas las podemos encontrar en las derivaciones tanto B5 como B6, ABL, ¿sí? Son los lugares característicos donde vamos a encontrar, ¿sí? Esta QRS aumentada. Hay un retardo de flexión intrinsecoide también en B5, B6, vamos a encontrar disminuidas esas QRS. Y hay una desviación del eje eléctrico. Cuando ustedes vean el término AQRS quiere decir eje eléctrico, ¿sí? Entonces, la desviación del AQRS a la izquierda es otro de los conceptos, y el cambio o los cambios de ST, si ustedes se fijan, vean cómo los STs, ¿sí? No tienen elevación, son sin elevación, al contrario, están hacia abajo, ¿sí? Están como sobrecargas sistólicas. Esto que nosotros vemos aquí en esta figura, esto se le conoce como sobrecarga sistólica. Ya lo habíamos visto dentro de las morfologías del ST, ¿sí? Entonces es una sobrecarga sistólica, ¿sí? O sobrecarga hemodinámica, conocida también de esa forma. Dentro de los conceptos del crecimiento ventricular, ¿sí? Del crecimiento ventricular izquierdo, tenemos algo que se conoce como el índice de Sokolov, ¿sí? El índice de Sokolov, así como nos indica en esta figura, nos habla de una fórmula. Esta fórmula, ¿sí? Nos dice, si ustedes le fijan, vamos a seguir la fórmula, ¿sí? De acuerdo a este diagrama, para irlo conociendo, ¿sí? Y nos dice que S en B1, así como lo vemos acá, recuerden, tenemos, esta es la S, si se fijan acá, esto es una característica, una S profunda, ¿sí? Acá lo tenemos, una S profunda, mide 16 milímetros, ¿sí? Una S profunda mide 16 milímetros, ¿ok? ¿Qué más nos dice Sokolov? El Sokolov, bueno, el índice de Sokolov nos dice que tiene que ser más de 35 milímetros para cumplir con un crecimiento ventricular izquierdo. Ya sea que en B1 o en B2 midamos esa S. En este caso, como ejemplo, acá nos da un ejemplo de la medida de esta S. Recuerden, cada cuadro mide 5 milímetros, 5, 5, 10, 15, 16. Tiene un cuadrito de más, ¿sí? Que lo tenemos aquí, donde empezamos a medir la S. Y nos dice índice de Sokolov, S en B1 o B2 más R en B5 o B6. Aquí tenemos una B5 y la R en B5 acá mide 30 milímetros. Pues tenemos un cuadrito, 2, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, vamos a sumar, ¿sí? Lo que nos dio tanto en S como en R de estas derivaciones de B1 y B5, sumamos las dos y nos da 46. En este caso, el índice de Sokolov nos dice la característica que tiene que ser un Sokolov mayor de 35. En este caso, como nos está dando 46, quiere decir que es mayor a 35. Entonces, es una característica de un crecimiento ventricular izquierdo. De ahí nos pide otro índice, que es el índice de Lewis, ¿sí? El índice de Lewis, ¿sí? Nos dice
que tiene que ser mayor, ¿sí? De 17 milímetros, ¿sí? Y nos da una fórmula de la misma forma, ¿sí? Nos habla ahí, ¿sí? De R, si se fijan, vemos la fórmula, ¿sí? R de una derivación 1, S de una derivación 3. ¿Sí? Aquí lo tenemos. R, la R de una derivación 1. Aquí tenemos una derivación 1 que mide 17. 3 cuadros más 2 cuadritos más 17. Y de una derivación 3 lo sacamos y nos da 27. Aquí tenemos el resultado. 17 más 27 igual a 44. Ya tenemos el primer resultado. Ese resultado va a ser menos, ¿sí? S en derivación 1. ¿Sí? En este caso, la S en derivación 1 nos da 0, ¿sí? Y R en la derivación 3. R en la derivación 3 que nos da 7, ¿sí? Y el resultado nos da 7. Entonces, el 44 menos 7 nos da 36, perdón, a más 37 milímetros como tal. Entonces, el índice de Sokolov nos dice, de Sokolov, perdón, de Lewis, nos dice que es mayor de 17 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, es mayor de 17 milímetros porque nos está dando 37. Entonces, esas son las dos fórmulas, ¿sí? Se las dejo un momentito ahí para que las copien, ¿sí? Copien las dos fórmulas para que lo tengan a la mano, porque son las que se utilizan para crecimientos ventriculares, ¿sí? Crecimientos ventriculares o hipertrofias ventriculares, utilizamos estas dos fórmulas, que es Sokolov e índice de Lewis, ¿ok? Entonces, esas dos fórmulas con todas las características que tenemos ahí anotadas son los que nos van a decir cuando tenemos un crecimiento ventricular izquierdo. Ok, ya las anotaron. O de todos modos, digo, el video se los voy a subir hoy mismo y pues ahí pueden ir copiándolo, revisándolo para que copien las dos fórmulas. ¿El examen de qué hora va a ser mañana, maestro? ¿O cuándo es? Ok, esta es otra característica. ¿Sí? Esta es otra característica del crecimiento ventricular izquierdo. Lo que ya se los comentaba yo antes, lo que son las sobrecargas hemodinámicas o sistólicas, que las vamos a encontrar en estas dos derivaciones que vemos acá. ¿Vale? Es otra característica de un crecimiento ventricular izquierdo. ¿Sí? Ver esas sobrecargas, ¿sí? O la disminución de las STs, también conocidas de esa forma, ¿sí? Y es como lo vamos a encontrar. También parte del crecimiento ventricular izquierdo es las heces profundas en B1 y B2, ¿sí? En las precordiales derechas, así se le conocen también a B1, B2, como precordiales derechas, ¿sí? Entonces en estas vamos a encontrar la S profunda y las R's altas en B5 y B6, ¿no? Vean las R's bastante prolongadas hacia arriba, ¿sí? En B5 y B6. Entonces, esas son características del crecimiento ventricular izquierdo, ¿ok? Pues estas características son las que van a ir ustedes buscando en sus electrocardiogramas, ¿sí? Para ver qué tipo de crecimiento estamos teniendo. Ok, este es un
un electrocardiograma para que ustedes también ahí lo vayan revisando con calma. Sí, aquí pues vamos a realmente, digo, por el tiempo, pues no nos dio tiempo de trabajar. Realmente prácticamente cómo va a venir su examen. Su examen va a venir algo así como este electrocardiograma, en donde pues, ustedes van a definir qué tipo de ritmo es, cuánto de frecuencia tiene, hacia dónde está desviado su eje eléctrico, cuánto mide su QT, ¿sí? Cómo está su PR, su intervalo PR, su QRS, cómo se encuentra, ¿sí? Qué tipo de morfología tiene sus P's, ¿sí? Si las QRS está prolongado o no está prolongado, así como lo vamos viendo, si la ST está normal o está normal, si tiene sobrecargas sistólicas o no las tiene, ¿sí? Si es crecimiento ventricular izquierdo, derecho, ¿sí? O crecimiento auricular izquierdo, derecho. Realmente sobre esos 4 van a ir definiendo. Algo así, digo, así va a venir su examen, con esas mismas preguntas prácticamente, y ustedes pues solo las van a ir buscando de acuerdo a sus características. El crecimiento ventricular derecho, ¿sí? Aquí tenemos un crecimiento ventricular derecho, y las características de este, ¿sí? Si ustedes se fijan, también nos habla de, en este también vamos a ver el índice de Sokolov, el índice de Lewis, ¿sí? Pero de forma diferente. ¿A qué me refiero de forma diferente? Que tanto el índice de Sokolov, en este caso el Lewis, va a ser mayor de 17 y el índice de Sokolov mayor de 11, ¿no? A eso se refiere con esas dos. ¿Ok? Estas, si se fijan, una de las características para hablar de un crecimiento ventricular derecho. Sí, bueno, acá, perdón, acá también maneja otro índice que se llama índice Cabrera, que se utiliza en este tipo de arritmias, en el crecimiento ventricular derecho. ¿Sí? Y pues acá la fórmula del índice de Cabrera nos habla de una R en B1, ¿sí? Una R en la derivación B1 entre pues la misma R más la S, ¿sí? Y pues esa tiene que ser mayor de 0.5, ¿no? Acá si se fijan el ejemplo que nos pone en este electro, ¿sí? Nos habla de una R de 13 milímetros, ¿sí? Una S de 4, ¿sí? Entonces acá el resultado de 13 entre 13 más 4 nos da 0.76. Quiere decir que es mayor de 0.5 y eso nos da una característica de que es un crecimiento ventricular derecho, ¿sí? Otro de las características, pues el Lewis y el índice de Sokolov, que ya se los comentaba, ¿sí? Que también entra dentro de estas características, es sacarlo en estas fórmulas. Nos habla de una S profunda, ¿sí? De una S profunda. Si se fijan en las derivaciones 1, si la tenemos allá en ABL, B5, B6, tenemos S profundas, ¿sí? Una destrorotación horaria, quiere decir que acá la destrorotación horaria, si se fijan, es como se van dando también la transición en las derivaciones, ¿no? Vean la transición, vean cómo va aumentando el QRS en todas las derivaciones, y esto nos habla de una, ¿sí? Transición positiva, ¿sí? Otra de las características, pues es el retardo de la deflexión intrínsecoide en B1, B2, como también lo estamos viendo en la figura. La desviación del eje eléctrico hacia la derecha, mayor de 90 grados. El índice de Lewis que ya comentábamos, menor de 14 o mayor de 17. Sí, el de Sokolov mayor de 11. El de Cabrera de 0.5, mayor de 0.5. Y cambios en la ST con las sobrecargas sistólicas que ya comentábamos. Se fijan los cambios que hay tanto en la T. Vean cómo la T está de forma negativa, está prolongada, ¿sí? En todas las derivaciones, ¿no? Pues ahí vemos cambios y esto nos habla de un crecimiento ventricular derecho. Sí, desde que la onda T esté bastante prolongada, pues eso nos habla de que hay ese crecimiento. Recuerden que esa parte del electrocardiograma nos habla de una repolarización ventricular
Entonces, desde que esta se está prolongando es porque hay un crecimiento ventricular derecho. Entonces, estas son las características para definir, ¿sí?, si es derecho. ¿Vale? A través de las fórmulas que ya comentábamos. Aquí lo vemos en una imagen más corta. Vemos las heces. Vean, las heces están bastante profundas, ¿sí? Y esto se llama esta es una característica de una destrorotación. Vemos una S profunda y una Q bastante pequeña, ¿no? Entonces eso nos habla de una destrorotación en un crecimiento ventricular derecho. Aquí también pues es un electrocardiograma que les había yo puesto para que lo vayamos trabajando, vayamos resolviendo. Sí, pues también sacar sus ritmos sinusales, su frecuencia, cómo se encuentra, si es un ritmo sinusal o no, su desviación hacia dónde está, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí se los dejo de trabajo. La PR, cómo se encuentra, cuánto mide, así como su QRS, su QT corregida. Si la QRS se encuentra estrecho o prolongada, cómo está su T, su ST, cómo se encuentra, cómo es, ¿no? Y pues de ahí sacar un probable diagnóstico, ¿no? Y para que lo vayan verificar. Y lo que yo les comentaba, las hipertrofias ventriculares, ¿sí?, derechas, pues su característica, al igual que así como vimos el crecimiento y las hipertrofias auriculares, prácticamente es, podríamos decir que es lo mismo en cuanto a que pues no son crecimientos, Sí, sino buenas son, tardes. ¿sí? Buenas tardes. Les dejo. Sí, no son crecimientos, sino son daños en la pared, ¿sí? Daños en las paredes ventriculares. O sea, acá no hay un crecimiento, ¿sí?, ventricular, sino es un daño en la pared ventricular. Y las características, sí, pues acá no los da una desviación, ¿sí?, en el eje eléctrico a la derecha, ¿sí? Desviación eje eléctrico a la derecha. Y ahí pues buscamos la línea, la isobifásica, ¿sí? Y sacamos nuestro eje eléctrico, un aumento en la deflexión intrínsecoide, ¿sí?, como lo vemos acá, en D1, D3, lo vemos, y en ABF, ¿sí? Como el intrínsecoide va disminuyendo, ¿sí?, o disminuyen estas tres, y eso nos habla de un aumento en la deflexión intrínsecoide, ¿no? Ondas R altas predominantes, ¿sí? Como lo vemos acá, vean las R's bastante prolongadas en las precordiales, ¿sí? Muy prolongadas, ¿no? Entonces, esto nos habla de una hipertrofia ventricular. Recuerden que aquí pues te da la despolarización ventricular. Entonces, todavía no hay un crecimiento, pero sí hay una hipertrofia como tal, ¿sí? Descensos en las STs. Fíjense cómo está esa ST. Nos habla de una sobrecarga, ¿sí? Sistólica bastante pronunciada, ¿sí? Cómo está ese descenso de la ST. Está como una picuda, ¿sí? Es ST, ¿sí? Entonces eso nos habla de un hipertrofia ventricular derecha, así como un índice de Lewis, ¿sí?, menor de 14, un índice Cabrera mayor o igual a 0.5 milímetros, ¿sí? Y signos de sobrecarga sistólica que ya lo mencionábamos. O sea, aquí este es lo que nos habla de una hipertrofia ventricular derecha. Sí, es cosa que ustedes vayan revisando, sí, con calma, cuando vean el video ya con más calma, vayan pausando ahí el video y van revisando todas esas características que van a encontrar y van viendo ustedes las diferencias entre lo que hay en un crecimiento con una hipertrofia, ¿sí?
Ok, pues aquí también vamos viendo las características que vimos en la imagen anterior, también para que ustedes las vayan visualizando, vayan revisando cada una de las características, como vean las heces profundas, vean cómo las QRS están prolongadas en una hipertrofia ventricular, ¿sí? Entonces, como tenemos una sobrecarga sistólica, ¿sí? O sin elevación de ST, ¿sí? Más pronunciadas, ¿sí? En las precordiales, como lo vamos viendo acá. Entonces, esas son características de las hipertrofias. En las hipertrofias ventriculares izquierdas, pues las características de estas, desviación hacia la izquierda. Si se fijan, las desviaciones del eje eléctrico, pues realmente no son tan confusas porque las izquierdas son a las izquierdas, como su nombre lo dice, y las derechas a las derechas. Las QRS prolongadas igualmente, ¿sí? S profundas en D3, en D3, perdón, B1, B2, ¿sí? T invertidas. Las T invertidas, si la hipertrofia es bastante, ya empieza a haber un daño en las paredes de los ventrículos, es donde empiezan a haber T invertidas. ¿Y qué nos va a definir si es izquierda o derecha? Pues el índice de Sokolov, el índice de Lewis, si el índice de Sokolov es mayor de 35, ¿sí? Se fijan en la derecha, ¿sí? Nos habla de un Lewis, ¿sí? O de un Cabrera, un Lewis de menor de 14 y un Cabrera mayor o igual a 0.5 milímetros, ¿sí? Y aquí nos habla de un Lewis mayor de 17, ¿sí? En el otro era de 14, en el derecho, en este izquierdo nos habla de 17, un índice de Sokolov mayor de 35, un retardo en la deflexión intrínsecoide en B5, B6, ¿sí? Y desviación del plano de transición hacia la derecha, o sea, hacia las precordiales. Se fijan en el plano de transición, nos habla de B1, B2, cómo se va dando ese plano en transición, ¿sí? Hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, eso nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. Esas son las diferencias que van ustedes buscando en cada uno de ellos, ¿sí? Como tal. Pues bueno, es solo ir revisando sus electros, vayan revisando sus electros de acuerdo a sus características que se van presentando, ¿sí? En este video. Yo les recomiendo que pues empiecen a hacer, no solo se los recomiendo, va a ser parte de un trabajo final, ya se los voy a mandar como tal, donde van a hacer pues una tarjeta, donde pues ustedes van poniendo las características de acuerdo a las arritmias de cada uno, ¿no? Para que pues esas tarjetas van a ser de utilidad para ustedes, para poder caracterizar algo, no sé si lo logran ver, algo similar a esto. Es una tarjetita que tiene sus arritmias y tiene sus características, y eso pues nos ayuda a nosotros para hacer una lectura de un electrocardiograma de forma rápida, ¿verdad? Realmente, como siempre lo he dicho, no somos los especialistas, probablemente somos los expertos en el área de urgencias, pero pues no nos podemos, como dicen, a menos que lo estudiemos y nos preparemos para ello, no nos podemos igualar a un especialista en cardiología, pues que esto es, como dicen, su pan de cada día, ¿no? Entonces, lo ideal es tener unas tarjetas, ayudarnos con ellos. En el examen es válido que ustedes tengan sus tarjetas, realmente es lo que me interesa. En el examen, digo, ya sería mucho que pues no, un examen no se les facilite con el uso de implementos de aprendizaje, ¿no? Pues bueno, chicos, esto es todo el día de hoy. Entonces, prácticamente el video lo voy a subir en un momento, nomás que se termine de descargar este video, se lo subo al Classroom para pues, que ustedes lo puedan visualizar, lo puedan tener, se puedan ayudar para presentar su examen a partir del día de mañana. Entonces, se lo subiré a partir de las 3 de la tarde, ya estará listo su examen en la plataforma. ¿Vale? Pues bueno, que tengan muy bonita tarde y pues esperemos si digo, las dudas van saliendo sobre la práctica. Yo les recomiendo, estudiense electros, no se queden solo con los electros que yo les mando, descárguense electros, revísenlos, los que tengan las oportunidades en sus hospitales, pues ahí revísenlos también, y pues eso les va a ir dando la práctica.
donde pues ya no va a ser necesario a veces contar cuadritos con solo visualizar. Le digo, a veces vamos adquiriendo un poquito de esas habilidades, no nos volvemos súper expertos o especialistas, pero pues vamos adquiriendo habilidades de acuerdo a la práctica que vayamos teniendo. Pues bueno, chicos, muy buenas tardes y cuídense mucho. Igualmente, maestro. Hasta luego.